El sol caía como una sentencia sobre la plaza del pueblo, y el polvo que levantaban los cascos de los caballos se mezclaba con el olor a sudor y miedo. Era día de mercado, y entre las jaulas de gallinas, los sacos de maíz y las risas de los hombres, se había levantado una tarima donde una joven de 19 años esperaba su destino. Se llamaba María Santoro, hija de un granjero muerto por deudas. Y aquella mañana el alguacil anunció su venta como si ofreciera una mula cansada. Llevaba el vestido azul de su madre, ahora sucio y rasgado, las muñecas atadas con una cuerda que quemaba la piel. Los hombres observaban, unos con deseo, otros con desprecio. Y las mujeres bajaban la cabeza fingiendo no oír los gritos del pregonero. $100 por la deuda y la muchacha, gritó el capataz Dorsey, un hombre de mirada fría que fumaba con el cigarro colgado del labio. Nadie respondió. ¿Nadie? Insistió. Entonces la cadena será su destino. María cerró los ojos, las lágrimas cayendo por las mejillas quemadas por el sol. En el borde del gentío, un gigante apache miraba en silencio. Su nombre era Tahuacani, alto como 2 hombres, con el torso descubierto y la piel marcada por cicatrices viejas. Había sido esclavo, vendido en esa misma plaza años atrás, y desde entonces vagaba por los caminos cargando cadenas que ya no llevaba en el cuerpo, sino en el alma. Cuando vio a la joven temblar bajo el sol, algo en su pecho se quebró. El pregonero levantó un látigo. Si nadie paga, será azotada y enviada al rancho del juez. Un murmullo recorrió la multitud. Tahuacani dio un paso al frente. Nadie se movió. Sus pies descalzos levantaron polvo. Su sombra cubrió la tarima. El alguacil lo miró con desprecio. ¿Tú, salvaje, vienes a comprar lo que no puedes pagar? El apache no habló. Sus ojos eran fuego, su respiración, tormenta. Subió a la plataforma con calma. Tomó las cadenas que sujetaban las muñecas de la joven y, sin un grito, las rompió con un tirón seco. El metal cayó al suelo con un sonido que cayó al pueblo entero. María lo miró, atónita, mientras él bajaba la vista y decía por primera vez una palabra: «Nadie vende lo que Dios hizo libre». Los hombres retrocedieron, las mujeres se persignaron, y el silencio se hizo tan grande que hasta el viento pareció detenerse. El polvo todavía flotaba sobre la plaza cuando el capataz Dorsey se abalanzó hacia el apache, gritando órdenes que nadie se atrevió a cumplir. Los guardias dudaron, y ese segundo bastó para que Tahuacani interpusiera su cuerpo entre la joven y el látigo que descendía. El golpe lo alcanzó en el hombro, rasgándole la piel, pero no se movió. La multitud observaba, dividida entre el miedo y la fascinación. María, aún atada por los tobillos, cayó al suelo, y él la levantó sin esfuerzo, como quien carga una promesa. «¡Atrápenlo!», gritó el alguacil, pero los hombres retrocedieron. Ninguno quiso ser el primero en tocarlo. Tahuacani miró a su alrededor. Reconoció las mismas caras que lo habían vendido años atrás, los mismos ojos que aplaudieron su humillación. El recuerdo le ardió como hierro al rojo, pero no levantó el arma que colgaba de su cinturón. Solo apretó la mandíbula y caminó hacia el borde de la plaza, sosteniendo a la muchacha. Cada paso resonaba en el silencio, un golpe seco contra las tablas del suelo. «¡Déjala, indio!», gritó Dorsey. «¡No es tuya!». El gigante se detuvo, giró la cabeza y su voz sonó grave, sin furia, como una oración rota. «Nadie pertenece a quien compra». Los murmullos crecieron. Alguien soltó una carcajada nerviosa. Otro se persignó. El alguacil levantó su rifle, pero el sacerdote del pueblo, el padre Esteban, intervino con una voz temblorosa. «Basta. La sangre no lavará la vergüenza de hoy». Nadie lo escuchó. El disparo partió el aire, rozando la oreja del apache. Tahuacani reaccionó como un rayo, cubriendo a la joven con su cuerpo, y corrió hacia el callejón entre los puestos del mercado. La multitud se abrió como una marea. Un caballo relinchó, un niño gritó, y en segundos,
Ambos desaparecieron entre el polvo. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, convocando a los hombres del pueblo a una cacería. Desde la colina, mientras el sol caía sobre el horizonte, podían verse dos figuras diminutas corriendo hacia el oeste, una alta y otra débil, unidas por la fe y el miedo. Detrás, el humo del mercado se mezclaba con el polvo levantado por la confusión, y el pueblo entero comprendió que había sido testigo de algo imposible. Un esclavo había roto sus cadenas, y con ellas, la obediencia de todos. La noche cayó rápido sobre el desierto, y el aire que antes quemaba, ahora cortaba la piel con frío. Tahuacani avanzaba sin mirar atrás, llevando a la joven sobre el hombro como si fuera un fardo sagrado. María había perdido el conocimiento. Su cuerpo temblaba, los labios partidos, las muñecas marcadas por el hierro. El apache caminaba con paso firme, siguiendo la dirección de las montañas que se dibujaban como sombras gigantes contra la luna. El sonido de los cascos y las voces del pueblo se oían a lo lejos, cada vez más débiles. Cuando alcanzaron un arroyo seco, la bajó con cuidado y rasgó su propia camisa para vendarle las heridas. El silencio era tan profundo que se escuchaban los latidos de su corazón. Al tocarla, recordó el día en que su madre lo cubrió del sol, mientras los hombres blancos lo arrastraban con cadenas hacia el mismo mercado donde ahora la había salvado. Se había jurado no volver a mirar a ningún hombre sin recordar el peso del hierro. Pero esa noche sintió algo distinto. No rabia, sino compasión. La joven abrió los ojos y lo vio sentado frente a ella, vigilando la oscuridad. ¿Por qué?, alcanzó a decir. Él no respondió. Su lengua no buscaba palabras, su gesto era suficiente. Le acercó una cantimplora, pero ella no pudo sostenerla. Entonces vertió el agua en sus manos grandes y la dejó beber. «No me mates», murmuró ella, confundiendo su silencio con amenaza. Tahuacani bajó la mirada, ofendido, pero comprendió. Le ofreció su manta y se alejó unos pasos, sentándose a la orilla del arroyo. Encendió un fuego pequeño, el humo ascendiendo hacia las estrellas. En su mente aún resonaban los gritos del pueblo, las voces que lo llamaban salvaje, ladrón, demonio. Miró las cadenas que había guardado en su zurrón años atrás, ahora oxidadas y rotas, y entendió que su fuerza nunca fue el castigo, sino la voluntad de no repetir la crueldad. María lo observó en silencio. El fuego iluminaba su rostro, y por un momento el miedo dio paso a una gratitud que no se atrevía a pronunciar. Cuando el viento sopló, él le tendió un trozo de pan. Ella lo tomó, temblando. No comieron por hambre, sino por entender que aquella noche ninguno de los dos estaba condenado a morir solo. El amanecer los encontró caminando entre matorrales bajos, cubiertos de polvo y con los pies heridos. La caza había comenzado. A lo lejos se oían los ecos de disparos y el ladrido de los perros que el capataz Dorsey había soltado para rastrearlos. Tahuacani avanzaba primero, el arco colgado a la espalda y una rama de pino en la mano para borrar las huellas de ambos. María lo seguía tambaleante, envuelta en la manta que él le había dado, los ojos enrojecidos por el sol. «Si nos alcanzan, me matarán a mí», dijo ella con voz quebrada. «No», respondió el apache sin girarse. «Primero me matarán a mí, y eso bastará». Continuaron hasta que el terreno se volvió rocoso y las piedras cortaron sus pies. Tahuacani se detuvo, escuchando. El viento traía voces. Sin decir nada, la tomó del brazo y la condujo por un sendero oculto entre los riscos. Subieron hasta una grieta que se abría en la montaña, un refugio apenas visible desde abajo. Dentro, el aire era fresco y el silencio profundo. Tahuacani observó la entrada, atento. Luego encendió una pequeña fogata. María se dejó caer junto a la pared de piedra. «¿Por qué me ayudas?», preguntó temblando. Él la miró un momento antes de contestar. «Porque nadie me ayudó a mí». La frase quedó flotando, más pesada que el humo. Afuera,
Las nubes comenzaban a cerrarse, oscureciendo el valle. Los perseguidores se detendrían hasta que pasara la lluvia. Tahuacani aprovechó para cubrir la entrada con ramas y piedras. Luego, mientras el trueno rugía sobre ellos, se sentó frente al fuego. La joven observó sus manos, anchas, endurecidas, con las cicatrices redondas que deja el hierro caliente. «¿Te hicieron eso?», susurró. Él asintió, bajando la mirada. «Me vendieron cuando era niño. Me obligaron a luchar contra los míos. Creí que romper las cadenas bastaba para ser libre. Me equivoqué». La lluvia comenzó a golpear el techo de piedra, y por un instante el fuego titiló. María acercó la manta al fuego y la compartió con él. Ninguno habló más. En el resplandor anaranjado, el gigante y la muchacha parecían dos sombras que el destino había unido en el mismo exilio. Cuando la tormenta cesó, el valle estaba vacío y el aire olía a perdón. Pero Tahuacani sabía que el perdón aún estaba lejos, y que el precio de la misericordia apenas comenzaba. El cielo se había despejado después de la tormenta, y la montaña respiraba vapor entre las grietas como si el mundo entero exhalara cansancio. María despertó envuelta en la manta, el fuego convertido en brasas, y el gigante apache sentado junto a la entrada, mirando hacia el valle. Su silueta era una sombra inmensa contra el amanecer, el rostro tranquilo, pero los ojos atentos. «¿Siguen buscándonos?», preguntó ella en voz baja. Él asintió sin mirarla. «Los perros olerán hasta que el miedo se canse». Tomó una rama, removió las brasas y añadió más leña. El resplandor anaranjado iluminó sus manos, y María notó de nuevo las marcas del hierro. Se acercó despacio. «Duelen todavía, ¿verdad?». Él negó con la cabeza. «Solo cuando pienso en lo que no pude salvar». Ella bajó la mirada, comprendiendo sin entender del todo. Durante horas permanecieron en silencio, oyendo el murmullo del viento y el eco lejano de los disparos que se apagaban. En aquel silencio, María sintió que el miedo retrocedía poco a poco, reemplazado por una extraña paz. Había pasado toda su vida obedeciendo, pidiendo permiso hasta para llorar, y ahora ese hombre callado la había liberado sin exigir nada. Cuando el sol se ocultó otra vez, él preparó un caldo con hierbas y trozos de carne seca. «Come», dijo. «Necesitarás fuerzas si quieres llegar al norte». Ella bebió despacio, el calor devolviéndole el color a las mejillas. «¿Y tú?», preguntó. «Mi camino es distinto», respondió él. «Nací para cargar el silencio de los que no pueden hablar». María apartó el cuenco. «No quiero que me dejes». Tahuacani la miró por primera vez directo a los ojos, y en su voz había una ternura que dolía más que el miedo. «No te salvo por quedarme, te salvo para que sigas caminando». Ella sintió las lágrimas subirle a los ojos, pero no las dejó caer. Afuera, la noche se llenó de estrellas, cada una reflejándose en el río que nacía más abajo. El gigante apagó el fuego, y en la oscuridad, el sonido de sus respiraciones marcó un ritmo lento, casi sagrado. No hablaron más, no hacía falta. Esa noche aprendieron que hay silencios que no separan, sino que curan. El amanecer trajo consigo el olor del humo. Tahuacani lo percibió antes que María despertara. Un rastro débil pero inconfundible, el tipo de humo que no nace del bosque sino del fuego encendido por hombres. Se levantó sin ruido. Salió de la cueva y vio, a lo lejos, las columnas grises que ascendían desde el valle. El pueblo los buscaba. María salió detrás de él, cubriéndose con la manta. ¿Nos encontraron?, preguntó. Él negó. Aún no, pero pronto. El viento cambió de dirección, trayendo consigo los ecos de voces y ladridos. El gigante apagó las brasas con tierra y cubrió las huellas que rodeaban la entrada. «Debemos movernos», dijo con calma. Ella lo miró con pánico. «No podré seguirte más». Él bajó la vista pensativo. «Entonces será aquí». ¿Aquí qué? «Donde te enfrenten a lo que te quitó el alma».
María frunció el ceño. No entiendo. Él la miró con gravedad. No puedes vivir libre si todavía te crees esclava. Ella lo observó sin responder. Esas palabras pesaban más que las cadenas rotas. Empacaron lo poco que tenían y comenzaron a descender la montaña. El camino era empinado, cubierto de piedras húmedas. Cada paso era un riesgo. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, escucharon el galope de caballos. «No corras», dijo Tahuacani deteniéndose. «La huida también puede ser cadena». En minutos, los jinetes aparecieron. 5 hombres armados encabezados por el capataz Dorsey. «Ahí está el salvaje», gritó uno, apuntando con el rifle. Tahuacani se colocó delante de la joven. «Entrégate», ordenó Dorsey. «Quizá te dejemos vivir». El apache no respondió. Dejó caer su arco al suelo y levantó las manos. Los hombres se miraron, confundidos. «¿Qué haces?», susurró María. «El perdón cuesta algo», respondió él, «y yo tengo deuda vieja». Dio un paso adelante. Un disparo sonó, y el silencio posterior pareció romper el aire. No había herida. La bala había golpeado una roca. Tahuacani siguió avanzando, sin miedo. Los hombres, incapaces de sostener su propia culpa, bajaron las armas. María corrió hacia él, lo abrazó y gritó entre sollozos: «No les des tu vida, ya me la diste cuando me soltaste las cadenas». Él la miró, y en sus ojos brilló una paz que ni el fuego ni las balas podían destruir. El día siguiente amaneció cubierto de neblina, y el valle parecía un sueño que se negaba a despertar. Tahuacani y María caminaron sin hablar, siguiendo el cauce seco del río hasta que la montaña quedó atrás. El aire olía a humo, pero ya no de persecución, sino de los hogares que despertaban. Habían sobrevivido. Sin embargo, el gigante no sonreía. «No has descansado desde que me liberaste», dijo ella, rompiendo el silencio. «El descanso no llega a quien tiene cuentas con la tierra», respondió él mirando al horizonte. «Debo volver». María se detuvo. «¿Volver? ¿A dónde?» «Al pueblo», dijo. «Si me escondo, seré lo que ellos creen. Si regreso, sabrán lo que soy». Ella lo miró horrorizada. «Te matarán. Entonces sabrán que un hombre puede morir libre». Durante el resto del camino, ella intentó disuadirlo. Pero su decisión era una montaña más grande que cualquiera. Llegaron al borde del valle cuando el sol comenzaba a elevarse. Desde allí, el pueblo se veía diminuto, las casas cubiertas de polvo, las campanas dormidas. «Me quedaré contigo», dijo María. Tahuacani negó con la cabeza. «No, eres testigo, no prisionera. Si caminas conmigo, cargarás mi culpa». Ella lo miró a los ojos. «La culpa ya me encontró una vez. Prefiero seguir al hombre que la enfrentó sin miedo». El apache sonrió apenas. «Entonces, el perdón no será solo mío». Bajaron juntos por el sendero. En el camino se cruzaron con campesinos que los observaban con asombro, algunos con temor, otros con respeto. Nadie habló. El rumor de su regreso corría más rápido que ellos. Cuando alcanzaron la primera calle del pueblo, el aire se volvió denso. El sonido de un martillo cesó. Una puerta se cerró, y en cada ventana apareció un rostro. Dorsey no estaba, pero su sombra seguía allí, en cada mirada de desprecio. Tahuacani se detuvo frente a la iglesia. «Aquí me vendieron», dijo. «Aquí quiero terminarlo». María sintió el temblor en sus manos, pero no lo detuvo. El gigante dio un paso al frente, el sol cayendo sobre su piel como una corona. El silencio del pueblo era absoluto, el mismo silencio que acompañó el momento en que rompió las cadenas. Solo que ahora no las traía en las manos, sino en el alma, listas para entregarlas. El pueblo entero se reunió frente a la iglesia cuando Tahuacani y María cruzaron la plaza. Nadie los llamó, pero todos acudieron, atraídos por el rumor de que el apache había vuelto a entregarse. Las campanas sonaban lentas y el aire olía a miedo. El capataz Dorsey apareció en el umbral del almacén, con el sombrero torcido y el rifle colgado del hombro. Así que el salvaje decidió regresar,
dijo escupiendo al suelo. ¿Vienes a morir como los tuyos? El gigante lo observó sin moverse. Vengo a devolver lo que me diste, respondió con voz grave. Dorsey rió, pero nadie lo imitó. El padre Esteban se acercó, temblando. Hijo, no hagas esto. Ellos no entenderán. No vine a que entiendan, dijo Tawakani. Vine a que vean. Caminó hasta el centro de la plaza, donde años atrás lo habían subastado como animal. María lo siguió, con el vestido cubierto de polvo y la frente en alto. Aquí rompiste mis cadenas, susurró. Aquí te devolverán el alma. Los hombres se acercaron, armados. ¡Atrás!, gritó Dorsey. ¡Es mío! Levantó el rifle, apuntó al pecho del apache, y por un instante todo se detuvo. Tawakani no se movió. Miró al capataz con una serenidad que desarmaba. No vengo por venganza, dijo. Vengo por fe. Dorsey apretó el gatillo, pero la bala no salió. El arma se trabó. Un murmullo recorrió la multitud. María dio un paso adelante, extendiendo los brazos. ¡Basta!, gritó. ¿Cuántas veces más van a matar al que perdona? Su voz, débil pero firme, rompió el miedo colectivo. El padre Esteban avanzó también, alzando la cruz. La misericordia no necesita permiso, declaró. Los hombres bajaron las armas uno por uno. Dorsey retrocedió, desconcertado, el rostro rojo de rabia y vergüenza. Esto no ha terminado, gruñó, pero su voz ya no imponía miedo. El pueblo lo miraba como a un hombre desnudo de poder. Tawakani caminó hacia él, sin prisa, y se detuvo frente a su sombra. Sí, terminó, dijo en voz baja, porque hoy nadie obedece al odio. Le dio la espalda y miró al resto. Nadie habló. Solo se escuchó el silbido del viento entre las casas. El gigante tomó la mano de María y la alzó lentamente, como si mostrara al mundo una verdad que no necesitaba palabras. La fuerza no está en el hierro, sino en quien elige no usarlo. El sol descendía lentamente sobre la plaza cuando el polvo comenzó a asentarse, y el murmullo del pueblo se transformó en silencio. Dorsey había huido, dejando atrás su rifle, su voz y su poder. Los hombres que antes obedecían, ahora lo miraban alejarse sin moverse, como si el eco de sus órdenes ya no tuviera dueño. María permanecía junto a Tawakani, la mano aún entrelazada con la de él, el corazón latiendo con fuerza. Ya terminó, murmuró. Pero el gigante negó con la cabeza. Nada termina sin perdón. Caminó hacia el asta donde, años atrás, lo habían amarrado para marcarlo con hierro. Allí colgaba la vieja bandera del pueblo, rasgada por el viento y manchada de polvo. La desató despacio y la extendió sobre el suelo. Esto representaba cadenas, dijo con voz grave. Hoy representa memoria. Se arrodilló y por primera vez, la multitud se movió hacia él. Uno a uno, los hombres que habían callado se quitaron los sombreros. El padre Esteban, con lágrimas en los ojos, avanzó y colocó su cruz sobre la tela. Que el perdón cubra lo que el orgullo quemó, murmuró. María dio un paso adelante, sus dedos temblorosos tocando la bandera. La vergüenza del pueblo no la borrará el fuego, pero puede lavarla la fe, dijo. Una mujer del público rompió en llanto, luego otra, hasta que todo el valle respiró de nuevo. Tawakani levantó la bandera, la sacudió y la dejó ondear entre las columnas de luz del atardecer. En el color roto de la tela brillaban fragmentos de rojo, blanco y tierra, pero ya no eran los colores del dominio, sino del sacrificio compartido. Ahora sí terminó, dijo al fin, y su voz sonó como el cierre de una herida. El viento sopló desde el oeste, elevando la bandera como si el cielo mismo aceptara el pacto. María lo miró y vio que su rostro, antes endurecido, ahora tenía la paz de quien ha devuelto el dolor a la tierra sin odio. ¿Y ahora qué harás?, preguntó ella. Él sonrió apenas. Caminar. ¿A dónde? Donde el perdón siga siendo necesario. Cuando el sol tocó las montañas, los dos comenzaron a andar hacia el horizonte, dejando atrás la plaza
el polvo y los murmullos. Detrás de ellos, la bandera seguía ondeando, rota pero viva, como la fe que habían sembrado sin palabras. La noche se extendió sobre el valle con una calma nueva, la clase de silencio que solo llega cuando el miedo se ha rendido. Tahuacani y María acamparon junto al río, donde el agua corría limpia entre las piedras. El fuego ardía bajo un cielo inmenso, y el reflejo de las llamas bailaba sobre sus rostros cansados. Ninguno habló durante un largo rato. Ya no quedaban palabras que pudieran explicar lo que habían vivido. ¿Crees que algún día me perdonarán por haber nacido esclava?, preguntó ella finalmente, su voz apenas un hilo. El apache la miró, los ojos brillando con la luz del fuego. Nadie nace esclavo, dijo. Solo nos hacen creer que lo somos hasta que alguien nos mira sin miedo. María asintió, sintiendo que algo dentro de ella, ese peso invisible que había llevado desde la infancia, se disolvía poco a poco. Se acercó al río. Hundió las manos en el agua y se lavó las muñecas, borrando el polvo y la sangre seca. Tahuacani la observó desde lejos, y una brisa suave movió su cabello largo, haciéndolo brillar bajo la luna. ¿Y tú?, preguntó ella, volviéndose. ¿Ya eres libre? Él tardó en responder. La libertad no me pertenece, dijo al fin. Solo la cuido mientras otros la encuentran. El fuego crepitó, y el viento trajo el eco lejano de los cascos de caballos, pero no eran perseguidores. Era el sonido del amanecer acercándose. Cuando el primer rayo de sol tocó el agua, María se arrodilló y comenzó a orar, no con palabras, sino con la respiración serena de quien agradece haber sobrevivido. Tahuacani la imitó, inclinando la cabeza. El agua reflejó ambos rostros, uno pálido, otro cobrizo, ambos bañados en la misma luz. ¿A dónde irás ahora?, preguntó ella. A donde la tierra me llame, respondió. Cada lugar donde hubo cadenas guarda un eco que merece silencio. Se levantó, tomó su lanza y miró hacia las montañas. María se acercó y, con un gesto lento, le ató al brazo un pedazo de la bandera rota que habían dejado atrás. Para que recuerdes que no todo lo roto muere, dijo. Él la miró, con una gratitud muda, y luego se giró hacia el horizonte. El sol ascendía, tiñendo el cielo de oro. Caminó sin volver la vista, y ella lo vio alejarse hasta que su figura se perdió en la luz. El río siguió corriendo, libre, como ellos. Las cadenas se rompen con fuerza, pero el perdón las borra para siempre. Por favor, dale like, comparte y suscríbete si esta historia tocó tu corazón. Lágrimas de ayer. Cuenta historias donde la fe vence la humillación y el amor sin posesión convierte la herida en esperanza. Que cada alma encuentre su amanecer sin cadenas.